Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a este análisis, donde vamos a diseccionar paso a paso un concepto fascinante que, la verdad, ha moldeado muchísimo nuestra cultura contemporánea. Hoy nos metemos de lleno en los orígenes súper seductores, pero también en la dura realidad académica detrás de la idea de una supuesta sabiduría primordial universal. Así que arranquemos. A ver, para empezar, pensemos en esto por un segundo. ¿Existirá de verdad una única verdad religiosa? Es un misterio, ¿no? Un misterio cautivador que ha dado vueltas en la cabeza de la humanidad por muchísimo tiempo. Es esa noción casi irresistible de que absolutamente todas las grandes religiones del mundo, en el fondo, provienen en secreto de una sola fuente antigua de conocimiento sagrado. Suena increíble, seguro, pero ¿de dónde salió exactamente toda esta estructura de pensamiento en nuestra era moderna? Parte 1. La sociedad teosófica. Sus orígenes y fundación. Bueno, toda esta historia arranca en la ciudad de Nueva York. Corría el año 1875 cuando figuras como Helena P. Blavatsky, Henry S. Olcott y William Q. Judge fundan la Sociedad Teosófica. La meta en ese entonces, intentar reconciliar la ciencia, la religión y la filosofía en una época que francamente era un hervidero de inquietudes espirituales. Si avanzamos un poquito a 1888, vemos que Blavatsky publica su obra maestra, La Doctrina Secreta, que básicamente formalizó todas estas ideas. Y luego damos un salto enorme a 1945, donde vemos cómo toda esta complejidad del ocultismo del siglo XIX aterriza y se transforma en algo mucho más secular en el siglo XX, de la mano de Aldous Huxley. Y fíjense en esto porque la propia Blavatsky hizo una afirmación que es monumental. Ella dijo algo así como: cada vestigio superviviente demuestra que la sabiduría ahora oculta fue en otro tiempo la única fuente manantial de la que bebieron todas las religiones posteriores. O sea, wow. El punto clave aquí, la tesis central de todo el proyecto teosófico, es que todas las religiones vienen de un mismo tronco. Según ellos, figuras históricas que no podrían parecer más distintas entre sí, como Buda, Jesús, Pitágoras o Platón, compartían exactamente la misma raíz esotérica. Todos ellos eran supuestos iniciados en un mismo conocimiento absoluto. Parte 2. El mito de la sabiduría y, claro, su gran narrativa fundacional. Claro, para sostener una afirmación de ese tamaño, necesitas una historia de origen igual de épica, ¿verdad? Y vaya que construyeron una. El relato es casi de película. Postula que, hace muchísimo tiempo, civilizaciones prehistóricas inmensamente avanzadas, piensen en los legendarios continentes de Lemuria y la Atlántida, poseían una ciencia sagrada total. Pero luego, por la inevitable decadencia moral de la humanidad, todo ese conocimiento perfecto se perdió y se fragmentó. Hasta que al final, una pequeña élite, una hermandad secreta de maestros espirituales o mahatmas, logró rescatar esta sabiduría y esconderla en las montañas inaccesibles del Tíbet para, desde la sombra, guiar en secreto el destino del mundo. Ahora, lógicamente, uno se pregunta, bueno, si todas las religiones vienen de la misma fuente, ¿por qué hoy chocan y se ven tan diferentes en la práctica? Y aquí la teosofía saca un as bajo la manga, dividiendo el conocimiento en dos. Por un lado tienes el esoterismo, esa verdad interna, pura, reservada solo para los grandes sabios, los iniciados. Por el otro está el exoterismo, las doctrinas para el público, los dogmas, los rituales de las instituciones. Con este simple marco, descartan cualquier contradicción. Básicamente te dicen que las religiones públicas son versiones degeneradas o deformadas para las masas, mientras que el núcleo oculto sigue intacto e igual en todas. Súper conveniente, ¿no? Parte 3. De la teosofía a la nueva era. La evolución del dogma. Llegados a este punto, la cosa se vuelve masiva y se seculariza por completo. Aldous Huxley popularizó enormemente un concepto en 1945 llamado filosofía perenne. Huxley hablaba de que existe una única realidad divina debajo de toda la inmensa multiplicidad de cosas en el mundo. Y es súper revelador darse cuenta de que esta idea tan moderna de Huxley es prácticamente un calco, casi al detalle, del imaginario místico que Blavatsky había diseñado muchas décadas antes. O sea, la filosofía perenne fue como el vehículo perfecto para meter las ideas de la teosofía directo en la cultura dominante de Occidente.
Y como resultado de todo esto, la noción de una sabiduría imperecedera sirvió de base para todo lo que hoy conocemos como el movimiento de la nueva era. Justificó un eclecticismo, una mezcla de creencias sin precedentes. De repente tenías mitos maestros universales, una explosión de terapias alternativas, movimientos de conciencia global, todo bajo este gran paraguas operando como un principio unificador que nadie cuestionaba. Al dar por hecho, sin pruebas, que en el fondo todas las tradiciones enseñan lo mismo, se borraron de un plumazo las diferencias históricas, teológicas y culturales reales que existen entre las religiones. Parte 4. El veredicto académico. Y aquí entramos a un examen mucho más riguroso de la evidencia. Pero bueno, toca ponernos analíticos y ver qué pasa cuando enfrentas estas afirmaciones místicas con el consenso de la historia real. Y la verdad, hay un abismo gigantesco. Mientras la sociedad afirmaba una transmisión directa desde unos Mahatmas en el Tíbet, la evidencia documentada cuenta otra historia. Existe un informe súper contundente de la Society for Psychical Research, allá por 1885. Investigaron a fondo y concluyeron que no había absolutamente ninguna evidencia objetiva de estos maestras, apuntando a probables fraudes y a que todo era una brillante construcción literaria de Blavatsky. Sobre ese origen universal idéntico, los historiadores demuestran que lo que hay en realidad son préstamos culturales evidentes de la época. ¿Y la tradición antigua ininterrumpida? Pues no. La investigación señala abrumadoramente que esto fue un invento, una construcción puramente moderna forjada en el siglo XIX. De hecho, académicos serios que estudian la religión, gente como Richard H. Jones o Walter Hanegraaff, literal destrozan los métodos detrás de este enfoque perenista. Señalan que para que esta teoría funcione, tienes que hacer un cherry picking brutal, o sea, seleccionar a conveniencia solo los datos históricos que encajan en tu molde y tirar todo lo demás. Además, cometen el fallo lógico de asumir que esa unidad universal existe desde el principio, sin molestarse siquiera en probarla empíricamente. Tienen un sesgo enorme hacia el misticismo no dual, y simplemente rechazan y descartan los pilares de religiones institucionales enteras, como el judaísmo, el islam y el cristianismo, solo porque no cuadran con su narrativa. En resumen, está documentado que crearon una tradición nueva, no restauraron una antigua. Entonces, la gran pregunta: si todo esto no bajó mágicamente del Tíbet antiguo, ¿de dónde sacó Blavatsky su material? Bueno, resulta que las supuestas enseñanzas de los legendarios Mahatmas tienen paralelismos innegables con textos hindúes, budistas, neoplatónicos y del ocultismo que, adivinen, ya estaban ampliamente traducidos y súper disponibles en las bibliotecas del occidente del siglo XIX. Visto desde un ángulo analítico, la figura del maestro espiritual fue una jugada maestra, un recurso brillante de legitimación simbólica. Fue el marco literario que usó la autora para revestir sus propias ideas modernas con una autoridad atemporal e intocable. Parte 5. Una construcción moderna. Ese inmenso anhelo de síntesis. Al final del día, bajo la lupa del rigor histórico, la teoría de esta sabiduría primordial ininterrumpida resulta completamente insostenible. Pero, fíjense, lo que nos queda no deja de ser un fenómeno fascinante. Todo este movimiento es una creación cultural complejísima. Representa un esfuerzo intelectual titánico e ingenioso del siglo XIX por intentar responder, casi desesperadamente, a la dolorosa fragmentación religiosa de Occidente frente al avance de la ciencia. No fue el redescubrimiento de la ciencia oculta de la Atlántida, para nada. Fue una monumental y súper romántica aspiración moderna por encontrar una síntesis universal moldeada por la increíble creatividad de sus fundadores. Y para cerrar, les dejo esta idea dando vueltas. Si a todos los efectos prácticos e históricos, esta famosa sabiduría primordial ininterrumpida es una invención completamente moderna, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia búsqueda actual de significado? Porque tal vez el legado más perdurable de la teosofía y la filosofía perenne no resida en si existieron los Mahatmas o las civilizaciones perdidas. Su verdadero valor está en cómo reflejan ese deseo tan profundo, tan insistente e innegablemente humano por encontrar armonía, conexión y unidad en un mundo cada vez más complejo. Es una lección increíble sobre cómo nosotros mismos construimos el significado a través del tiempo. Esperamos de verdad que esta exploración les haya aportado muchísima claridad sobre este universo de ideas tan apasionante.